Bien, decíamos entonces que hasta acá estamos hablando de dónde ubicar la armadura. Todavía no determinamos si esa armadura va a estar constituida por un hierro del 6 o un hierro del 8 y qué separación va a haber entre una varilla y la otra. Por ahora estamos viendo la parte que tiene que ver con la ubicación. Y estuvimos viendo las distintas opciones. Es lo que estábamos viendo hasta ahora, que bueno, que insisto, lo venimos repasando. Y después, bueno, a la hora de calcular estos valores máximos, que son los que nos van a proporcionar las herramientas como para calcular la armadura, el diámetro de la armadura, habíamos dicho que la fórmula para obtener ese valor, el momento máximo, iba a surgir siempre como el producto de tres factores. Por un lado, un coeficiente que lo obteníamos de una tabla, que es la tabla que ustedes tienen, que es una tabla que tiene una hoja para cada configuración. O sea, cuando la losa está simplemente apoyada en los cuatro bordes, trabajamos con una tabla. Cuando está empotrada en los cuatro bordes, con otra tabla. Y así con cada una de las combinaciones posibles. Entonces, este coeficiente sale de esa tabla. Ya estuvimos trabajando con eso, ya nos familiarizamos con el uso de la tabla. A esto hay que multiplicarlo por la carga de la losa, ese peso que tiene que sostener la losa, y también hay que multiplicarlo por el cuadrado de la longitud más pequeña de la losa. Que en el ejemplo que habíamos visto, la losa esta era de 3 por 4, bueno, acá habría que poner 3. 3 al cuadrado, 9. Ahí se está incorporando barra no. Bien. Decía entonces, esa menor longitud, ¿quién más? Dos personas. A ver quién más ingresó. Bien. Continuamos. Decía entonces que en este caso sería la carga que hay sobre la losa multiplicada por la menor longitud de la losa al cuadrado y en cada caso por un coeficiente que vamos sacando de la tabla. Entonces, habría un coeficiente para este máximo, otro coeficiente para este máximo, otro para este y otro para estos sucesivamente. Bueno, de esto ya estuvimos hablando, estuvimos haciendo cuentas y decía, lo estuvimos aplicando en un ejemplo. A ver, ahí se está agregando alguien más. Bien. Entonces, ¿cómo era la cuestión? Cuando yo obtengo ese valor del coeficiente, cuando obtengo el valor del momento, estoy en condiciones de calcular la armadura, como les decía. Yo necesito ese dato. Entonces, ¿cómo calculábamos la armadura? A partir de un coeficiente adimensional llamado MS. Ese coeficiente MS, ahí se está incorporando alguien más, a ver. Bien. Decíamos, ese coeficiente MS, ingresando a otra tabla, me va a permitir obtener un coeficiente omega M, que es el que en definitiva me va a permitir determinar la armadura. Pero, repito, todo arranca con el valor de MS. ¿Cómo calculo el MS en cada caso? Bueno, va a ser ese momento máximo que obtengo del diagrama dividido tres factores. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, repito, yo tengo entonces la losa, la estoy viendo en planta, y estoy queriendo calcular la armadura de una dirección. Supongamos esta armadura. Entonces, lo que yo voy a hacer es primero calcularla para una franja de 1 metro de ancho. Esta lonja es la que voy a calcular primero. Le voy a calcular la armadura para esa lonja de 1 metro de ancho.
Entonces, acá lo que voy a poner es simbólicamente ese metro de ancho. Después, lo otro que voy a poner acá es el valor de H, la parte de la losa que va a trabajar estructuralmente, elevado al cuadrado. Y finalmente acá lo que voy a poner es la resistencia del hormigón. O sea, yo voy a determinar la armadura para resistir un determinado momento flexor en una losa que tiene un H determinado y siempre y cuando se utilice un determinado hormigón. Más precisamente diríamos una determinada clase de hormigón, porque estamos hablando de hormigón elaborado. O sea, esto no se va a hacer con un hormigón dosificado en la obra, que en general se dosifican por volumen. Nosotros necesitamos un control de calidad más estricto, entonces vamos a comprarle el hormigón a una planta, en donde, por ejemplo, el hormigón se dosifica por peso, no por volumen, y eso me permite un control de calidad más, digamos, más exacto, por decirlo de alguna manera. Entre otras cosas, por ejemplo, en una planta de hormigón se controla mucho la cantidad de agua que se le incorpora al pastón. Y eso es algo que en la obra se desatiende mucho. Y es importante eso, porque si bien es necesario hidratar a cada partícula de cemento, a cada grano de cemento, hay que hidratarlo, porque es la manera de lograr, por un lado, la pasta que sea adherente y por otro lado que sea resistente. Si bien es necesario hidratar a cada partícula de cemento, tampoco debemos excedernos en esa hidratación, porque a partir de determinado momento, la cantidad de agua incorporada empieza a jugarle en contra a la resistencia. Entonces, todas estas cuestiones que es necesario ver, es necesario velar, en la obra no se tienen prácticamente en cuenta. Entonces, es otra de las razones por la que siempre se recomienda para estructuras independientes como esta, o sea, la losa con las 4 vigas alrededor, con las 4 columnas por debajo y con las 4 bases, esa estructura que está en el aire, muy expuesta, es necesario que sea constituida, sea fabricada con hormigón elaborado. Y entonces, los hormigones se caracterizan, están designados por una letra seguida de un número. Este sería el hormigón clase H17. Y este hormigón tiene una resistencia característica de 170 kilos por centímetro cuadrado. Quiere decir que si yo armara prototipos, probetas con este hormigón y después los ensayara en una máquina que me indicara para qué tensión la pieza se rompió, o dicho de otra manera, hasta qué tensión soportó la pieza sin romperse, o a partir de la cual se rompió, yo diría que en el 95% de los casos, esas probetas constituidas con este hormigón tolerarían, llegarían a soportar hasta 170 kilos por centímetro cuadrado. Después se romperían, pero resisten. Yo podría asignarles una resistencia de 170 kilos por centímetro cuadrado en el 95% de los casos, que es un porcentaje altísimo y muy confiable. Entonces, bueno, yo debería poner acá alguna referencia a esa resistencia. Entonces, en lugar de poner acá la resistencia característica, los reglamentos de cálculo lo que hacen es adoptar un valor un poco más conservativo, como que nos ponemos del lado de la seguridad, tomamos un valor, por así decirlo, por las dudas, un poco más bajo, y acá entonces lo que ponemos es la resistencia de cálculo del hormigón, no la resistencia característica. Y entonces, concretamente, para el hormigón H17, sabiendo que tiene una resistencia de 170, yo por las dudas hago de cuenta que tiene una resistencia de 140 kilos por centímetro cuadrado. O sea que me pongo del lado de la seguridad. Regalo, por decir así, 30 kilos por centímetro cuadrado de superficie. Repito, yo sé que el hormigón va a aguantar hasta 170, pero yo, por las dudas, hago de cuenta que va a aguantar hasta 140. Con lo cual el cálculo de la armadura está considerando, se está haciendo cargo de una resistencia un poco menor en el hormigón, lo cual juega a favor nuestro. Entonces, bueno,
volvemos. El coeficiente MS surge de manejar estas 4 variables. Arriba, el momento máximo del diagrama. Recuerden que yo calculo la armadura para un determinado diagrama de momento. Entonces, el momento máximo dividido la lonja de 1 metro de ancho, la lonja, perdón, de 1 metro de ancho, el valor de H de la losa elevado al cuadrado y el valor de la resistencia de cálculo del hormigón que voy a utilizar. Entonces, yo con esto determino un coeficiente adimensional, o sea, esto va a ser un número, no va a tener unidades, y entonces con ese número voy a entrar a una tabla y voy a sacar otro número, omega m, que es el que en definitiva me va a permitir calcular la armadura. Un tema, nosotros acá hablamos de un coeficiente adimensional, o sea, acá yo voy a tener que incorporar las unidades de cada una de estas 4 variables, de manera tal que esas unidades se cancelen entre sí, y yo efectivamente, cuando haga la cuenta, me dé un número, no con centímetros ni con kilos, no, tiene que ser un número. Y bueno, ¿y cómo voy a lograr ese objetivo? Bueno, fíjense, si yo acá coloco el momento en kilográmetros, esto en metros, esto en centímetros al cuadrado, y esto en kilogramos por centímetro cuadrado, fíjense lo que pasa. El centímetro cuadrado se me cancela con este centímetro cuadrado, estos kilos con estos kilos, y este metro con este metro. Se canceló todo, me quedó como yo quería. Ahora, si yo no incorporo el momento en kilográmetros, o no incorporo el H en centímetros, puedo llegar a cualquier lado, me va a dar otro número y por ahí con unidades, que no es lo que yo deseo. Entonces recuerden, cuando calculen el MS, asegúrense de estar poniendo el momento en kilográmetros, el H en centímetros, obviamente la franja de ese metro de ancho en metros, y la resistencia en kilos sobre centímetro cuadrado. Bueno, entonces, habíamos determinado el valor de MS. ¿Qué hacíamos con ese número? Cualquier cosa les voy a decir. Supongamos que en un ejemplo yo tengo un MS igual a 0, ¿qué hago con ese número? Tengo que entrar a una tabla, esa tabla que hacíamos referencia ahí, en donde en las primeras 2 columnas está lo que yo necesito. En la columna está el valor de MS, el valor del omega. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Yo acá tengo diferentes renglones, y lo que voy a hacer es entrar a esta tabla y una vez calculado el MS, ver en qué renglón tengo el valor 0,04, y una vez que lo identifique, quedarme con el número que esté acá, que esté al lado, un determinado número que será el omega m. Entonces, salgo con el omega m, y ahora veo cómo calculo la armadura. Y llegaríamos a la parte final, que era donde habíamos quedado en la última clase, la semana pasada. Entonces, ¿cómo es el tema de la armadura? A mí lo que me dicen los reglamentos es, otra vez, me indican cuál es la armadura mínima que yo debería colocar. Así como antes me decía cuál era el valor de H que yo debería elegir. Siempre me dan valores mínimos y yo después hago, no digo lo que quiero, pero tengo la opción de elegir. Pero yo ya sé que si pongo algo menor a lo que me están sugiriendo, sé que va a pasar, o sea, se me va a romper la pieza. Entonces, ¿cómo es la cuestión de la sugerencia? Ellos dicen, bueno, vos tenés que colocar una cantidad de armadura, ellos hablan de armadura necesaria, sería la armadura mínima. ¿Cómo la voy a obtener? Con la siguiente fórmula. A ese coeficiente omega m que saqué de la tabla, lo voy a multiplicar por la sección con la que estoy trabajando. O sea, la sección con la que yo estaba trabajando tenía 1 metro de ancho y un valor de H. O sea, habíamos visto que trabajábamos en una lonja de 1 metro de ancho y el espesor que trabaja de la losa es el valor H. Entonces, esta sección de 1 metro por H
es la que yo voy a multiplicar por el coeficiente omega m. Y además, a todo esto lo voy a dividir por la resistencia de los dos materiales con los que estoy trabajando. O sea, el acero y el hormigón. Entonces, otra vez, cuando yo calcule la armadura, tengo que aclarar bien que lo estoy haciendo para un determinado tipo de hormigón, por ejemplo H17, y además voy a tener que especificar el tipo de acero con el que quiero que trabajen. Y el tipo de acero con el que están hechas las varillas, que ustedes conocen, la del 8, la del 10, es el acero denominado como AB42. Ese acero, este acero, es con el que se fabrican las armaduras. Entonces, ¿cómo es el tema? Acá voy a poner la resistencia del acero, que el valor que obtengo del ensayo para saber la resistencia es el valor de la tensión de fluencia del hormigón, perdón, del acero. Y acá habíamos dicho que para el hormigón utilizábamos nosotros no la resistencia característica, sino la tensión de cálculo. ¿Se acuerdan? Ese valor que habíamos dicho que para el hormigón H17 valía 140. Entonces acá yo utilizo como resistencia de acero al valor de la tensión de fluencia del acero y como resistencia del hormigón al valor de la tensión de cálculo. Bueno, sobre la tensión de cálculo ya hablamos. De la tensión de fluencia del hormigón lo que podríamos decir es lo siguiente. El acero, perdón, la tensión de fluencia del acero, repito, la tensión de fluencia del acero. ¿Qué es esto? ¿Por qué elegimos este valor como representativo de la resistencia del acero? Bueno, en realidad el acero resiste un valor grande, un valor mayor al que nosotros le estamos asignando acá. Pero ¿qué pasa? A partir de determinado valor, la tensión de fluencia, el acero se empieza a deformar de una manera exagerada. Entonces, si bien sigue tomando carga y sigue resistiendo, se deforma de tal manera que si eso estuviera ocurriendo adentro de una losa, para nosotros sería un gran problema. Entonces nosotros lo que decimos es, bueno, vamos a asignarle como resistencia al acero a ese valor para el cual el acero no se rompe y además no se deforma mucho, porque en cuanto se empieza a deformar ya no nos sirve, por más que no se rompa. Bueno, ese valor es el valor de 4200. O sea, vamos a pasarlo en limpio. El acero AB42 resiste hasta más de 5000 kilos por centímetro cuadrado sin romperse. Pero ¿qué pasa? A partir de los 4200 kilos por centímetro cuadrado, empieza a tener un comportamiento no recomendable para estar dentro de una losa. O sea, se empieza a deformar de una manera excesiva. Entonces decimos, bueno, yo sé que este acero va a aguantar hasta, no sé, 5600, pero yo voy a hacer de cuenta que aguanta hasta 4200. O sea, no lo voy a hacer trabajar por encima de los 4200. Y al hormigón no lo voy a hacer trabajar por encima de los 140. Entonces, en definitiva, lo que vamos a poner acá, siempre que trabajemos con acero AB42 y con hormigón H17, va a ser 4200 kilos por centímetro cuadrado y acá 140 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, repetimos, yo calculé el MS con la fórmula que vimos hoy, entré a la tabla, saqué el valor de omega M, bueno, a ese omega M lo multiplico por el metro de ancho que venía trabajando antes y por el H, no H al cuadrado como en la otra fórmula, por el H y lo divido por esta relación de resistencias. Ahora, última aclaración con respecto a la fórmula. El valor omega M es un número que sale de la tabla, sin dimensión. Acá esto me conviene poner el H en centímetros y este metro ponerlo como 100 centímetros. De manera que cuando yo haga centímetro por centímetro, esto me quede en centímetro cuadrado. Y acá abajo, fíjense, kilogramo por centímetro cuadrado, se cancela. 4200 dividido 140 es 30. Quiere decir que yo acá lo que tendría que hacer para trabajar de una manera práctica es al omega m que saqué de la tabla, multiplicarlo por 100, multiplicarlo por el valor de h en centímetros y dividirlo por 30. Y con eso voy a tener un número
por ejemplo, 3,27, cualquier cosa estoy diciendo, 3,27 centímetros cuadrados, que sería la sección de armadura que debería estar presente en la losa que yo estoy queriendo calcular. O sea, acá me están diciendo, la armadura que vos necesitas ponerle a la losa es 3,27 centímetros cuadrados. Obviamente, bueno, por cada metro de ancho de losa, como habíamos dicho, ¿no? Pero acá yo ya me empiezo a orientar. Acá digo, bueno, si yo tengo que poner 3,27 centímetros cuadrados, bueno, ¿cuál será la sección que tiene un hierro del 6? ¿Cuál será la sección que tiene un hierro del 8? Entonces, bueno, eso me da una idea de cuántas varillas del 6 o cuántas varillas del 8 tendría que ubicar yo en ese metro de ancho de losa. Acá habíamos quedado el otro día, o sea, yo acá tengo claramente la cantidad de centímetros cuadrados de acero que le tengo que incorporar a la losa. Y entonces yo haría esto, todo esto, con un diagrama de momento arrancó todo esto, para calcular la armadura en una dirección. Después, con el otro diagrama de momento, haría lo mismo para calcular la armadura en la otra dirección. Y con eso tendría calculada la cuadrícula, el cuadriculado que tiene que ir adentro de la losa. Entonces ahí sí terminaría mi trabajo, digamos. Yo determiné el tercer espesor de la losa, o sea, yo sabía que la losa era de 3×4, ahora le indico al constructor que la tiene que hacer de 3×4 y le tiene que dar 9 centímetros de espesor, y que además le tiene que meter un emparrillado. Yo le indico dónde, si arriba o abajo, y le digo qué diámetro tienen que tener estas varillas y qué separación, y qué diámetros tienen que tener estas varillas y qué separación. Entonces, ¿cómo era la última parte? Cuando yo llego a este valor, por ejemplo, 3,27 centímetros cuadrados de acero por metro de ancho de losa, digo, bueno, o me pongo a mirar a mano cuál es la superficie del círculo, o sea, cuál es la superficie de la sección de estas varillas, y me doy cuenta cuántas varillas tengo que incorporar, o voy a una tabla que ya está preparada para que yo, ingresando con este número, la tabla me dice, bueno, si vos querés cubrir 3,27 centímetros cuadrados con varillas del 6, tenés que poner las varillas del 6 cada 12 centímetros. Si la querés cubrir con varillas del 8, tenés que poner las varillas del 8 cada 20 centímetros. Si querés cubrirlo con varillas del 10, varillas del 10 cada 28 centímetros, y así. Es una tabla que nos permite determinar muy fácilmente cómo cubrir una determinada cantidad de acero con una varilla y con la separación. ¿Qué es lo que estábamos viendo en la última parte de la clase anterior? Entonces, hecha esta introducción, vamos a volver a ese ejercicio y lo vamos a terminar. Algunos lo habían hecho, me lo habían mandado para corregirlo, yo lo iba a corregir e iba a hablar personalmente, o sea, digo, me iba a manejar mano a mano con ellos. Bueno, ahora hicimos una clase que no estaba pensada, la estamos haciendo ahora, y vamos a hablar todos de vuelta de este ejercicio. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Entonces, ahora sí vamos a recordar cómo era el ejercicio que veníamos resolviendo. Entonces, lo que voy a necesitar de ustedes es que me hagan recordar qué medidas tenía la losa, por ejemplo. En esta dirección, ¿qué medida tenía la losa? Serían 3 por 3 y 4. 4. ¿Acá 4? 3. Sí, No, 3. 3. 3 metros de acá y acá 4. Sí. Estaba apoyada simplemente en los 4 bordes. Sí, profe. Bien. ¿Cuál era la carga de la losa? 600. Cada metro cuadrado de la losa tenía una carga de 600 kilos. Dijimos que la íbamos a elaborar con hormigón H17 y con acero AB42. Bien.
Dijimos entonces, simplemente apoyar los 4 bordes, calculamos el valor de H, adoptamos el valor de C, y entonces nos quedó que el valor de la losa, el espesor de la losa, ¿cuánto era? 7,5 más 1,5. Sí, profe. ¿Así nos quedó? Sí, así lo habíamos Sí. hecho. Evidentemente, esta losa que tiene por ejemplo, estos 2 bordes simples, cuando lo cargábamos con una fuerza distribuida, uniforme, repartida como aquella, nos generaba un diagrama de momento así, y en este otro sentido, un diagrama de momento así, con sus valores máximos. ¿Cuál era este máximo? 334. 334. ¿Y este otro? 272. 7,2. Sí. ¿Así? Perfecto. Sí. Bien. Bueno, entonces, nosotros tenemos que calcular con este momento esta armadura. Y con este momento, el de 172, esta armadura. Bien. Entonces, cuando nos pusimos a calcular la armadura, debimos establecer cuál iba a ser la dirección más importante para nosotros, la que suele denominarse como dirección principal. Y dicho en otros términos, es la dirección a la que le vamos a prestar más atención porque es justamente la que más lo va a necesitar, porque va a tener que soportar el mayor momento. Entonces acá vemos que esta dirección va a tener que soportar 334 kilográmetros. Lo aclaramos, diagrama de momento en kilogramos. Y digo, esta otra dirección va a ser la dirección secundaria porque va a tener que neutralizar, va a tener que absorber menos carga, menos momento, perdón, 172 kilográmetros. Entonces, para nosotros la dirección principal es la que denominamos, porque está en esta dirección, la dirección X. Entonces nosotros decíamos, dirección, empezábamos por la dirección principal, a la que le asignábamos ese momento, el momento X, que ya lo habíamos calculado, y que nos había dado 334 kilográmetros. Esto es así, ¿no? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Entonces, nosotros lo que íbamos a hacer era calcular la armadura necesaria en esa dirección. Entonces, ¿qué hicimos? Calculamos el valor de MS, en donde, repetimos, la fórmula era momento máximo sobre 1 metro por h al cuadrado por la resistencia de cálculo del hormigón. Entonces, seguramente acá habremos puesto 334 kilográmetros, lo dividimos por 1, vamos a poner la unidad, 1 metro. Acá pusimos h al cuadrado, o sea, 7,5 centímetros al cuadrado, y a esto lo multiplicamos por la tensión de cálculo del hormigón H17, que como dijimos hace un rato, era 140 kilos por centímetros cuadrados. Bueno, si hicimos las cosas así, como vimos antes, se cancelaban todas las unidades, o sea que nos quedaba un número sin dimensiones, y ese número, ¿cuánto dio? 0,04. ¿Qué más? 241. Ahí estamos. O sea, nos da un número de muchos dígitos que cuando va, bueno, ¿para qué hacíamos esto? Para, con este valor de MS, ir a una tabla y sacar el Profe. correspondiente valor de omega M. Y como les decía, Profe. ¿sí? Disculpe que lo interrumpa. ¿Puede repetir cómo se hacía el cálculo? El de recién. Esta cuenta, Ese sí. con la calculadora, me decís, Claro. y acá tenés que hacer, o sea, a ver, yo haría esto, 334, bueno, no lo divido por 1 porque ya sé que me va a dar 334, pero yo haría esto, haría 334 dividido 7,5. Al resultado lo vuelvo a dividir por 7,5 porque está al cuadrado,
y al resultado lo vuelvo a dividir por 140. Eso seguramente da 0,424. ¿Vos estás con una calculadora ahí a mano? Sí. Sí, igual ya lo Hacela- había hecho, pero quería que quede, así quedaba en el video, Ah, bueno, de acuerdo. por si Ok. después me olvidaba o lo que sea. Gracias. Ah, dale. Perfecto. ¿Quedó claro entonces? Sí. Sí, sí, sí. Decíamos entonces, ¿cómo es la secuencia? Yo calculo esto para entrar a una tabla, pero claro, en la tabla difícilmente encuentro un número con tantos decimales. Entonces lo que yo voy a tener que hacer es adoptar un valor de la tabla que represente de la mejor manera al valor ese 0,424. Entonces, habíamos visto, calculo en la clase anterior, que, por ejemplo, yo acá encontraba un 0,04 y un 0,05. Quiere decir que mi número, 0,0424, está entre estos dos, pero no está, obviamente. Y la tabla a mí me indicaba que, por ejemplo, para 0,04, ¿cuál era el omega m? ¿Se acuerdan? ¿Lo tienen ahí a mano? 0,094. ¿Ese era el valor de 0,04? No, es 0,05. No, por eso No, yo... no, Era toma. 0,075. Claro. Ese era. ¿Ese número era? Sí, 0,075, el de 0,04. Sí. Y para el 0,05, sí, el número era 0,094. Sí. Entonces, repito, ¿cuál es la cuestión? Yo tengo ahí un número que no lo encuentro en la tabla, pero por lo menos sé que está entre estos dos, y obviamente al no estar el número ese, tampoco va a estar el omega m que yo necesito. Entonces digo, bueno, acá tengo dos opciones, o interpolar, que me llevaría un poquito más de cálculo, o hacer algo más expeditivo y decir, bueno, o me quedo con el 0,04 o me quedo con el 0,05. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es la cuestión? Nosotros habíamos visto que el omega m, perdón, que la armadura necesaria, que es con la que yo en definitiva voy a elegir qué hierros poner acá, la fórmula para calcular la armadura necesaria, era una fórmula que tenía estas variables. Tenía el omega m multiplicado por ese metro de ancho, que yo acá lo ponía como 100 centímetros, multiplicado por el h, o sea, la sección en donde yo pienso poner la armadura, y a eso lo dividía por la relación entre la tensión del acero y la tensión del hormigón, que yo les había dicho que cuando era H17 y acero AB42, este número era directamente el número 30. Entonces, fíjense, yo aplicando esta fórmula, 100 por H por 30 por el omega m que saque de acá, voy a obtener la armadura necesaria. Entonces, vamos acá de vuelta. Tenemos la fórmula ahí, vamos a analizar acá un poquito. Yo estoy acá y, bueno, no quiero interpolar, entonces digo, bueno, voy a elegir, o tengo que tomar el 0,04 o tengo que tomar el 0,05. Entonces, si yo tomo el 0,04, me va a dar este coeficiente. O sea, acá yo voy a poner 0,075. Si yo elijo el 0,05, me va a dar este coeficiente, 0,094. Entonces, fíjense, si mi número está acá, entre estos dos, si yo adoptara el 0,04, estaría tomando un número más chico que el que correspondería. Y entonces estaría calculando una armadura más chica de la necesaria, sin darme cuenta. Si en cambio adopto el número correspondiente al 0,05, el coeficiente es mayor que el verdadero, que el que no sé cuál es, pero que yo sé que está entre estos dos, y entonces con esto me obligaría a poner un poco más de armadura de la necesaria. O sea, estoy poniendo más armadura, pero no se me rompe la losa. En cambio, si yo adopto 0,04, estoy poniendo menos de la que debería ir y corro el riesgo de que se me rompa la losa. ¿Se entiende? Entonces, como receta general, como yo en general no voy a encontrar el número en la tabla, voy a tomar el más cercano, pero el más cercano mayor, para ponerme del lado de la seguridad. Y por eso acá yo no adopté el valor 0,04, por más que fíjense, es por un cachito que no es 0,04. Pero como pasó del 0,04,
para no ponerme en riesgo, yo digo, no, voy a tomar el 0,05, voy a adoptar el omega m igual a 0,094 y con él voy a calcular la armadura que necesito colocar en la losa. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien. En cualquier momento se corta, hacemos lo de siempre, ¿eh? Pasamos, los invito de vuelta y entran otra vez. Bueno, volvemos acá entonces, ahora. ¿Cómo aplicábamos esto? A ver, vamos a ponerlo por acá arriba. Sería la armadura necesaria, resultó ser el omega m que tomamos 0,094, y lo multiplicamos por la sección de 100 centímetros y de 7,5 centímetros, me quedó ahí medio, a ver, vamos a ponerlo por acá. Armadura necesaria igual a 0,094 por 100 centímetros por 7,5 centímetros. Esta es la sección, dividido 30. ¿Y cuánto había dado eso? 2,35. La armadura que necesitábamos incorporarle a esta parte de la era, ¿me repetís? 2,35. Sí. 2,35. Quiere decir que yo acá tenía que meter varillas, de manera que en ese metro de ancho, en el primer metro de ancho, hubiera como mínimo 2,35 centímetros cuadrados. O sea, era necesario que hubiera 2,35. Y entonces, para poder determinar qué diámetro y qué separación de armadura yo iba a utilizar, ustedes tenían ahí una tabla práctica que, digamos, los liberaba de la cuestión de tener que estar calculando cuál es la superficie de una varilla del 6, cuál es la de una varilla del 8, cuántas hay que poner en un metro de ancho. Bueno, directamente en la tabla ustedes ingresaban con este número o con un número un poquito mayor y les daba las alternativas. Y entonces habíamos visto que